Compañeros, amigos, camaradas, correligionarios, cofrades. Agradecer a Raúl Zaffaroni, que no le doy el doctorado porque van a ver que es un hombre muy modesto, y agradecer a la Unidad Básica Pichincha, o Centro Cultural Pichincha, con quien organizamos en común el acto, la Comisión de Filosofía de Carta Abierta, a la que yo pertenezco. Entonces, y agradecerle a ustedes que vinieron a la convocatoria. Ahora, la causa por la cual una comisión de filosofía convoca a un jurista, tiene un fundamento escrito, es decir, voy a leer algo del fundamento. Porque la filosofía es la madre de las ciencias y el pensamiento teórico, donde también está el derecho. Pero debemos agregar que la poesía y las artes son la madre de la filosofía, porque sin imaginación no hay vida en el pensamiento teórico. Nuestro ideal de democracia es la que se dio en el Ágora de Atenas en el siglo V a.C. Es un falso ideal. La democracia directa que se practicaba, exclusiva de los ciudadanos libres, era dominada por los discursos de los sofistas y sus discípulos, cuyo fin no era la verdad sino la persuasión, ocultando sus intereses. Estos convencían a los ciudadanos que votaban persuadidos por esos grandes retóricos. Estaban excluidos de esta forma de gobierno directo las mujeres, los esclavos, los extranjeros, los comerciantes, los artesanos. Los intereses de los engañados por los sofistas y de los excluidos solo podían ser contemplados por un líder que interpretara sus intereses. Hoy no tenemos democracia directa sino representativa, pero son también los sofistas los que imponen sus intereses ocultos con su retórica. Son los grandes medios de comunicación, los mensajes y promesas de los candidatos a los cargos de representantes y los poderes nacionales e internacionales que modelan nuestra subjetividad y preferencias electorales. Cuando el general Perón nos señaló que solo la organización vence al tiempo, recogió la experiencia histórica y cotidiana. Un ejemplo de ello es el Estado, que está organizado mediante una Constitución. Pero vemos que quienes desempeñan nuestra representación no quedan sujetos a sus promesas y las propuestas partidarias que volcaron nuestras preferencias electorales. Se autonomizan, burocratizan y borocotizan. Esta organización es periódicamente modificada cuando irrumpe un liderazgo que representa los intereses de los que fuimos engañados y excluidos. Entonces la organización puede cambiar y debe hacerlo en estos momentos cuando nuestros representantes se emanciparon de sus promesas. Así ocurrió cuando irrumpió Perón y así puede y debe cambiar en nuestros días en que tenemos una líder que representa los intereses populares porque su práctica gobernándonos la consagró como líder. Para eso es necesaria una modificación en la Constitución Nacional para que cuando volvamos forme parte de nuestro proyecto para proteger los intereses del pueblo, la Constitución que nos podamos dar o la modificación que podamos dar de ella. Porque nuestros intereses están siendo hoy arrasados. Por eso convocamos a un jurista, por eso convocamos al doctor Zaffaroni.
Bueno, en principio agradecerles a todos la presencia, especialmente al doctor Zaffaroni. Yo sí lo voy a llamar doctor porque es una eminencia. Todos los que estamos acá tenemos harto conocido el recorrido del doctor Zaffaroni en distintas áreas no solo del Poder Judicial, sino también académicamente, a nivel de formación profesional. Todos los que en algún momento estudiamos Derecho hemos trabajado sobre sus manuales, sobre sus teorías y aún sobre su jurisprudencia. Exministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación durante el periodo 2013 hasta el 2014, actual miembro de la Corte Interamericana. Yo me tomo el atrevimiento, en nombre de la Cámpora Parque Patricios, de hablar en nombre de todos mis compañeros y agradecerle muchísimo la presencia que nos enaltece en este momento y en un contexto donde la coyuntura política nos pide, nos exige que nos hagamos planteos y replanteos en cuanto no solo al rol del Poder Judicial, sino también de las estructuras judiciales y su relación y su vinculación con la política. En este contexto no voy a hablar más porque no vinieron a escucharme a mí, vinieron a escucharlo al doctor. Les agradezco muchísimo y los dejo con el doctor Zaffaroni. Compañeras, compañeros, amigas, amigos, ante todo, muchísimas gracias por esta nutrida conferencia, nutrida asistencia. Hablar de derecho es siempre aburrido, no hay nada que hacer. Recién, compañero decía, desde la filosofía, sí, claro. Sí, naturalmente no se puede hacer derecho sin filosofía, claro. No se puede hacer nada sin filosofía, en definitiva. De dónde se parte, a dónde se llega, a dónde estamos parados. Pero hablar o tratar de decir algo sobre las instituciones o la institucionalidad que nos exige el siglo XXI, a nosotros argentinos nos demanda antes que nos situemos un poco en el mundo en serio, que miremos el mundo en el que nos toca navegar y que tengamos en cuenta que no estamos cargando con la peor parte, pero podemos llegar a cargar con ella. ¿Dónde estamos parados? Geopolíticamente, ¿en qué situación, en qué posición estamos? Estamos en un mundo a nivel planetario, donde hay 2/3 de población mundial carenciada, algunos que no tienen lo necesario para sobrevivir, otros más o menos lo tienen, pero la dignidad de persona hay 2/3 a los cuales se le desconoce. Y 1/3 que consume lo que no necesita para vivir. Y si quisiéramos llevar esos 2/3 carenciados al nivel de consumo innecesario del tercio beneficiado, se acaban o se extinguen las condiciones de habitabilidad del planeta. Históricamente, cada vez que una población sobró, y normalmente cuando una población sobra molesta, lo que se hizo fue desplazarla o matarla. Gran parte de nosotros somos resultado del desplazamiento europeo de población. Pero hoy la cuestión es planetaria. Y parecería ser que la disyuntiva es o agotar las condiciones de vida humana del planeta o eliminar a la mitad de la población. Si uno lee a fondo la Laudato Si, no dice esto con la brutalidad con que lo estoy diciendo, claro, pero es el temor que está detrás de ese texto. Cada uno crea lo que quiera, sáquenle las medallitas, las citas sagradas, todo lo que quieran,
pero el mensaje político es este. Y hay que encontrar una salida, claro. La humanidad tiene que encontrar una salida. El tremendo riesgo del siglo XXI es este. Y si miramos el panorama de la región en que nos encontramos nosotros, está bien que con los populismos, les aclaro que el populismo para mí no tiene ningún contenido peyorativo, por el contrario. Sí, hemos acortado, hemos atenuado la estratificación social en gran parte de la región, pero seguimos siendo la región con los coeficientes de Gini más altos del mundo, la región con la inequidad distributiva más alta del mundo, más que África. África es más pobre, pero no está la riqueza tan polarizada. Y además, si hacemos excepción nosotros, pese a lo que puede decir la televisión en la época anterior, ahora no, sobre los índices de violencia, nos salvamos Uruguay, nosotros y Chile. El resto de la región, el resto de América Latina, tiene los más altos índices de homicidio del mundo, incluso en cifras oficiales, aunque algunos países no son muy confiables. Pero registrando, las cifras registradas de Naciones Unidas nos muestran que de los 24 o 25 países que superan el índice de 20 por 100.000 homicidios por año, 19 están en Latinoamérica y el Caribe. Nuestro vecino, Brasil, tiene un promedio de índice de homicidios de 24 por 100.000. Les aclaro que en la ciudad de Buenos Aires, si sacamos las villas tenemos un índice de 2.7, 2.6 más o menos. En las villas no sube a 17. Y tenemos un 50% de homicidios no esclarecidos, que son los de la villa. Deduzcan ustedes cuál es la funcionalidad de esto, ¿no? Que se maten entre los excluidos, consecuencia, cuanto menos hay mejor, cuanto más se matan, menos dialogan, por ende no tiene protagonismo. Esto que vemos en chiquito, lo vemos en grande en Brasil y lo vemos en grande en otros países. Esta es la realidad en que estamos parados, en este mundo de que este es el mundo que tenemos que transitar. Por eso tenemos que reflexionar nosotros que tenemos algunas ventajas. Entre otras ventajas tenemos la de tener un pueblo con un alto nivel de instrucción, y tenemos la ventaja de un pluralismo étnico importante, interesante, público. Por cierto, que esto también es común con el resto de América Latina. Después de todo, América Latina no es más que la síntesis de todas las marginaciones del mundo que vinieron a dar acá. No estaban o vinieron. Yo creo que hay que agarrar a Hegel, de filosofía de la historia, lo damos vuelta, y ese Geist que él dice, el espíritu ese que va avanzando, yo creo que más que espíritu es un espectro, que fue liquidando todo lo que encontraba su camino, pero bueno, todo lo que fue desparramando ese Geist vino a América Latina, pues ya estaba. Y somos síntesis de todo eso, incluso sincretismo hasta de las concepciones, las visiones del mundo. Esa es la definición de América Latina. Y esa es la promesa de América Latina. Hoy que nos lleva a esta disyuntiva, el Geist, bueno, ha llegado el momento de decir si no tenemos nosotros como síntesis de las marginaciones planetarias un mensaje distinto. Pero en fin, no me voy tan lejos. Creo que si vemos lo que nos está pasando en el país, hay algo que nos está indicando que nuestra Constitución no sirve para mucho. Es la única que tenemos, sí, hay que cuidarla. Perfecto, pero esto es como si tuviéramos un auto que anda mal. Bueno, no tenemos otro, hay que funcionar con ese. Pero hay que reconocer que no tenemos el mejor vehículo del mundo. Como se para cada rato,
Y este no solo se para cada rato, sino que ya echa humo negro del motor, empieza a fundirse. Fijémonos qué es lo que está sucediendo. Por un puñado de votos, una diferencia pequeña, tenemos un poder ejecutivo que, como distribuye la coparticipación federal como se le da la gana, extorsiona a los gobernadores. Y los gobernadores tienen que presionar a sus legisladores. Porque de lo contrario no le manda recursos, claro. El sujeto no puede pagar a su policía, su administración, interrumpe la obra, etc. Lo queman en la plaza pública, en la capital de la provincia. Y a través de la extorsión de sus legisladores, bueno, también pueden nombrar la cúpula del Poder Judicial, con lo cual tenemos un señor que maneja los tres poderes. Bueno, no sé si este señor lo maneja, no importa, pero de cualquier manera, formalmente sí es el Ejecutivo que lo maneja. Creo que es un equipo, él creo que es poco, que no le da tanto como para manejar los tres poderes. Pero bueno, pero de hecho, formalmente hay un Ejecutivo que manipula los tres poderes. Hoy no hay ninguna monarquía en el mundo que tenga este poder. Institucionalmente no existe. La reina de Inglaterra tiene un poder simbólico, pero nada más. Sin embargo, nosotros tenemos esto con el nombre de república. Y no es que esto implique una crisis de la democracia, es una crisis de la república, cuidado, del propio sistema republicano. Cierto, el poder del Estado es uno, no se divide el poder del Estado, pero sí el gobierno tiene ramas para controlar que nadie lo hegemonice. Una constitución, contra todo lo que normalmente se cree, no es una declaración de derechos. Una constitución puede tener o no una declaración de derechos. La constitución originaria de Estados Unidos no la tenía, se la pusieron después. La esencia de una constitución, está bien, hoy todas las constituciones tienen declaraciones de derechos, pero no es eso lo esencial de una constitución. Lo esencial de una constitución es el reparto de poder para que nadie lo hegemonice. Esa es la función de una constitución. Y fíjense que podemos tener todas las declaraciones de derechos, todas las que se les ocurran, se pueden garantizar los más insólitos derechos. García Márquez hablaba del derecho a la felicidad. Podemos garantizar, creo que se ironiza, el orgasmo popular, no sé, qué sé yo, el derecho que se le ocurra. Sí, pero si no tenemos una parte institucional que reparta el poder para que nadie lo hegemonice, todos esos derechos son una declamación lírica, no sirve para nada, es meramente enunciativo. Los derechos son un deber ser, por cada derecho hay un deber de respetarlo, pero tiene que haber una institucionalidad que haga que se lo respete y que ese deber ser llegue al ser. Ya, cuando nos ilusionamos de que el deber ser ya es, no, el deber ser es acerca de algo que no es. Nadie hace una ley diciendo que las piedras se caigan para abajo. No, lo que es, pum, no es esta ley. Si hay un deber ser, es porque hay un ser que no es, o que aún no es, o que puede no ser. Esa es la cuestión. ¿Quién lo lleva ese deber ser al plano del ser? Las instituciones. ¿Y qué nos está fallando? Lo institucional. Claramente nos ha fallado. Terriblemente nos ha fallado. Fíjense que de nuestros populismos regionales hoy aguantan perfectamente, con todas sus tribulaciones, no sé hasta cuándo, pero bueno, pero aguantan Bolivia, Ecuador, Venezuela. Los tres hicieron constituciones nuevas. Los tres reestructuraron sus poderes judiciales. Si no, ya no aguantarían. Cuidado, yo no pretendo con esto, no caigo en una deformación profesional. No es una constitución, no es una norma lo que va a parar un tsunami. No, eso no. El tsunami no lo para una norma. No. Cuando viene y arrasa con todo. Pero, no es cuestión de caerse el primer golpe de viento, que es otra cosa. Fíjense ustedes que Perón
era un militar, y como militar sabía que si avanzaba sobre una posición tenía que consolidarla. Hizo la Constitución del 49. Dijo, estoy avanzando, voy a anudar. Eso es lo que significa la Constitución del 49. Trató de anudar. Está bien, después dice, bueno, pero después vino el tsunami. Sí, es cierto. Pero siempre que vinieron los tsunamis en la Argentina, a quienes los hicieron, les costó vencer obstáculos y les costó dejar episodios que los estigmatizan en la historia para siempre. Cuando a Irigoyen le bastó la Constitución de 1853, porque bueno, hacía realidad el voto popular, claro, sí, lo derrocaron, sí, pero ¿a qué costo? Al costo de romper la constitucionalidad, al costo de tener que mandarlo a Martín García, al costo de declarar el estado de sitio, de traer un idiota fascista, corporativista, formado en Prusia, payaso, le costó a la Corte Suprema la famosa acordada del año 30, le costó tener que fusilamientos in situ, someter civiles a consejo de guerra, fusilar civiles por decisión de consejo de guerra, mandar presos políticos a Ushuaia, y de esos borrones, esas suciedades, las tuvieron que hacer. En el 55, sí es cierto, se cargaron la Constitución del 49, pero por un bando militar. Tuvieron que bombardear la Plaza de Mayo, hicieron todas las atrocidades que conocemos, tuvieron que fusilar sin proceso. Sí. Ahora no costó nada. Al primer golpe de viento, con un puñado de votos, se lo dimos. No consolidamos la posición, ni intentamos hacerlo. Yo, cuidado, no me entiendan esto como que estoy pasando facturas. Estoy señalando omisiones, simplemente. Que como movimiento popular se subestimó la cuestión institucional, respondiendo también, no lo neguemos, a una realidad. En nuestra cultura popular no se cree en el derecho. Y tienen razones no creer en el derecho. Razones no le faltan. ¿Por qué? Porque en América Latina, cada vez que se le invocó al pueblo, a los pueblos, el derecho, fue para estafarlos. Desde Isabel la Católica, que entregaba a sus súbditos ultramarinos a los comenderos para que les hicieran buenos cristianos, los otros los esclavizaron, hasta la Constitución de 1853, que establece la soberanía popular, los principios liberales, etcétera, que todos sabemos cómo se la usó para generar una Argentina cuasi feudal, la República Oligárquica. Siempre se mintió. Cuando alguien me dice, no, mire, los alemanes cómo creen en el derecho, los tipos se creen, tienen razón de creer en el derecho, hicieron unas bestialidades inconcebibles, pero cada uno la hizo con su cara. El emperador era emperador, los socialistas del 18 eran socialistas, la República de Weimar era democrática, Hitler era nazi, Adenauer demócrata cristiano, sí, la DDR era comunista, sí, cada uno con su carita, con su cara auténtica. Acá todo se hizo con la careta de los más altos valores jurídicos, la libertad, la garantía, mentira. Incluso arrastramos algo como movimiento popular que tenemos que esclarecerlo un día. Estos gorilas que presumen de liberales, pero ¿de qué liberalismo me están hablando? Y cantan la Marsellesa que venían cantando las mujeres hambreadas, que tienen que ver con las señoras de la cacerola. Un momento, cuidado.
Yo no voy a decir quiénes son más liberales, pero el liberalismo tiene una impronta liberadora, sí, con contradicciones, no hay la menor duda, porque también es producto de una clase social, de la burguesía europea del siglo XVIII, XIX. Sí, fenómeno, pero no se le puede negar esa impronta. ¿Quién fue menos liberal en la Argentina? ¿Y quién fue menos liberal en América Latina? ¿Los movimientos populistas o aquellos que trataron de contener las ampliaciones de ciudadanía real que llevaron adelante los movimientos populistas? Frente a las atrocidades de estos últimos, los errores y el autoritarismo que a veces pudo tener el anterior, resulta insignificante, realmente insignificante. De modo que, cuidado, tampoco tenemos por qué dejarle el monopolio. No, eso no es cierto. Ellos han tomado esas garantías en nombre del derecho, todo eso, y lo arrastraron por el fango de sus intereses sectoriales, minoritarios, elitistas y corruptos y vendepatrias. Realmente hoy lo que estamos viviendo, y también debo reconocer que no nos dimos cuenta de estas omisiones porque no nos percatamos de que el poder del mundo estaba cambiando. Sufrimos un colonialismo originario, sufrimos un neocolonialismo, pero el neocolonialismo se terminó con la dictadura de seguridad nacional. Y desde entonces estamos sufriendo un tardo colonialismo o un colonialismo avanzado, una etapa avanzada de colonialismo diferente. ¿Por qué? Y porque el poder del mundo cambió. Cuando Eisenhower se despedía en su mensaje de despedida, dijo que se corría el riesgo que los intereses estratégicos de los Estados Unidos fuesen cambiados por los intereses del complejo industrial militar. Bueno, eso que tenía miedo Eisenhower pasó, y cada vez más. Había siempre una relación política-establishment. Hoy el establishment se comió la política. ¿Quiénes mandan en el mundo? Las corporaciones transnacionales. Y condicionan la política. Condicionan a Obama, a Frau Merkel, a todos. Condicionan. Porque las corporaciones transnacionales y los complejos, los conglomerados enormes de capital, son monstruosos y operan geográficamente sin límites. En lugar, la política sigue siendo local, no hay que hacerlo, no tiene otra posibilidad. Y se rompió también otro equilibrio, se rompió el equilibrio entre el aparato productivo y el aparato financiero. Siempre el capitalismo tuvo un aparato productivo y uno financiero, los dos se necesitaban. Pero el financiero, que es el succionador, era más chico que el productivo. Hoy se está suicidando, porque este se agrandó y está haciendo pelota al productivo. Es decir, ese es el mundo. Y la técnica de este tardo colonialismo ya no es sacar a un general y ponerlo. No. Ya no nos ocupan territorialmente a través de nuestras fuerzas armadas o a través de una oligarquía vernácula. No. Ahora nos ocupan o nos toman a través de las corporaciones transnacionales y valiéndose de nuestra fragilidad institucional. Eso es lo que estamos viendo en Brasil, eso es lo que ha pasado en la Argentina, en distintas versiones, naturalmente, distintas cosas, pero no creo que si hubiésemos ganado la elección por el mismo margen de votos que ganaron ellos, no nos pasaría algo muy parecido a lo de Brasil. Consecuencia, no nos dimos cuenta de cómo venía la mano en el mundo, de esta táctica diferente. Pero bueno, hay que empezar a repensar las cosas.
Yo estoy seguro cuando dicen que vamos a volver. No, no vamos a volver porque nunca nos fuimos. En consecuencia, vamos a seguir estando. Y hay que pensar para qué vamos a seguir estando. Necesitamos algunas ideas fuerza, elementales. Si esto nos está pasando y bueno, implica una etapa de colonialismo, bueno, tenemos que resistir de alguna manera, para lo cual lo primero que tenemos que pensar es si nos entraron por la fragilidad institucional, tenemos que reforzarnos institucionalmente. Es elemental. Pensemos. Puede sonar muy loco hoy decir vamos a una reforma constitucional. No sé si mañana suena tan loco o si no se abre el espacio político. Pensémoslo. Siempre hubo un inglés interesante que dijo que toda gran empresa primero mueve risa, segundo se discute, tercero se hace. Bueno, empecemos a discutirlo. Y realmente hay cosas en nuestra estructura institucional que son disparatadas. Primero, este superpoder presidencial, que cada uno que cree que va a llegar a tenerlo, entonces quiere mantenerlo. Pero normalmente es otro el que lo agarra. No sé, hay que reflexionarlo, pero hoy el escándalo lo produce una táctica de dominio que nos entró por dos brechas. Una, los medios masivos monopólicos. Los medios masivos monopolizados, llámese Clarín, llámese Regi Globo, llámese Azteca o Televisa. Les digo que Clarín, comparado con estos otros que he mencionado, es el almacén de la esquina, ¿no? Sí. Los otros son monstruosos el volumen de capital que manejan. No están al servicio de las corporaciones, son parte de las corporaciones, por el volumen de capital directamente. Entonces, y son un fenómeno latinoamericano. Ningún país desarrollado, ningún país central tiene monopolio de medios de comunicación. No, lo tenemos nosotros. Nos copiamos más o menos la ley inglesa y decían que era comunista, chavista, etc. De eso tiene muy poco. Es un fenómeno, una curiosidad latinoamericana. Bueno, si queremos tener democracia, lo primero que tenemos que hacer es tener una constitución que prohíba el monopolio de medios constitucionalmente. En segundo término, nos entraron por la justicia. La justicia no es el valor o justicia, pobre, no es tenis tampoco con la balanza, ¿no? Es el poder judicial. Primero y fundamental, me pregunto si a nadie se le ocurre que tener un tribunal supremo en que 5 personas decidan la constitucionalidad de todas las leyes y además ser la última instancia de cualquier materia cuando se le da la gana, no es una concentración de poder un poco peligrosa para la República, más allá de quienes sean, no es cuestión de nombres. Evidentemente lo es, pero hay algo peor, hay algo mucho peor. El Poder Judicial cumple 2 funciones. Una es la de control de constitucionalidad y otra, que es la función que nos interesa al usuario, es la de resolver conflictos, bien o malos. Servicio de atención de conflictividad. Bien. En este servicio de atención de conflictividad aplica leyes. Y nosotros tenemos leyes que son comunes a todo el territorio nacional.
Los códigos de fondo son comunes a todo el territorio. Ahora, lo que no sé si todos saben es que hay 25 interpretaciones posibles de lo que dice un código. Cada superior tribunal de provincia dice lo que se le da la gana. Y la Corte Suprema nuestra, sin que se lo autorice la Constitución, porque tampoco se lo prohíbe, pero no se lo autoriza, sin que la Ley 48 lo regule, porque tampoco dice nada de eso, un día en 1904 dijo, bueno, cuando una sentencia es muy arbitraria, yo la voy a romper. Hizo casación, que no está prevista en ningún lado. Hoy, toda la actividad de la Corte Suprema es casación, no control de constitucionalidad. Control de constitucionalidad es una poquita causas. El hecho es que las dos funciones en el derecho constitucional comparado están separadas. Hay un tribunal constitucional que normalmente se ocupa de la constitucionalidad de la ley y lo hace en serio, porque el nuestro tampoco lo hace en serio, ya le voy a explicar por qué. Y hay una Corte de Casación que unifica los criterios. Y uno sabe realmente a qué atenerse, porque hay una jurisprudencia. Eso pasa en Alemania, pasa en Italia, pasa en Austria, pasa en España, etc. Bueno, nosotros no. Hay 5 genios que resuelven todo. El tribunal que hace casación necesita ser un tribunal especializado en la materia que está unificando. Nosotros tenemos 5 genios que entienden de todas las materias. Todas. Y confieso que me pasé 11 años firmando sentencias de materias que no conozco. Claro, uno me puede decir, bueno, pero tiene un equipo que proyecta. Sí, bueno, la delegación, el Poder Judicial sin delegación no funcionaría. Pero una cosa es que uno le diga a un secretario, redactame esto, y después lo pueda corregir, porque sabe. Otra cosa es que no lo pueda corregir porque no sé. Y esa es la realidad. Es lo que sucede. Para declarar la inconstitucionalidad de una ley, no. Para declarar la inconstitucionalidad de una ley basta con saber derecho constitucional y, bueno, y si sabe otra rama del derecho mejor. Y por otra parte, una ley inconstitucional tiene que ser una grosería, porque uno no se pasa a declarar tirando inconstitucionalidad de la marchanta. De modo que ahí sí, pero para hacer casación, no. Acá tenemos al que hace el control constitucional, también hace la casación, y para colmo de mal, él hace como se le da la gana. Porque si no tiene un sello que dice, no me importa, usted pagó los pesos, los miles de pesos que tiene que pagar de la tasa para llegar a la corte, bueno, pero a mí no me interesa, pues me quedo con la tasa que usted pagó y listo. Y ahí se lo devuelvo con un sello que dice 280. Bueno, eso, segundo, bueno, pero al menos hacen control de constitucionalidad. Sí, pero no sirve para nada. El control de constitucionalidad que tenemos nosotros es absolutamente débil. Solo declara la inconstitucionalidad en el caso. Como se lo tengo que explicar a los pibes para que se les fije bien, les digo, ¿puedo fumar el porro o no puedo fumar el porro? Primera instancia, no puedo fumar el porro. Segunda instancia, la Cámara sí puede fumar el porro. La casación no puede fumar el porro. La Corte sí puede fumar el porro siempre y cuando no se haya muerto nadie de lo que integra la Corte y haya cambiado de criterio. Saquemos el porro, van a llegar, parece que van a llover inversiones ahora. Supongamos que alguien que trae 100 millones de dólares para hacer una empresa que va a dar trabajo, etcétera, pregunta si puede hacer un contrato. Y nosotros le digamos, con esta Corte Suprema sí, pero si mañana se muere alguno, no sé. Bueno, esa es la seguridad jurídica que tenemos en el marco institucional, con independencia de quienes lo integran. En consecuencia, no tenemos un poder judicial en que se baje una línea jurisprudencial desde su cúpula. Buena o mala, pero por lo menos alguna. Lo que tenemos es un caos. Y esto no depende solo de personas que lo pueden agravar, por supuesto, sino que
es la propia estructura institucional que venimos cargando. Un tribunal constitucional europeo, cuando declara la inconstitucionalidad de una ley, le hace perder vigencia. Es un poder contra legislativo directamente. Por eso que es un tribunal político, generalmente, con nombramientos cruzados, con mandatos largos, que no coinciden con los periodos electorales, 12 años, etcétera, que se renuevan por tercios, fuentes de denominación diferentes. En fin, es una arquitectura institucional distinta. Desde 1853 hasta hoy no hemos resuelto lo que entonces se llamaban los derechos de aduana y hoy se llama coparticipación federal. El otro agujero por el cual nos penetraron es los servicios de informaciones, y ahora hay riesgo de que en una de esas se le ocurra a este señor bajar las Fuerzas Armadas a funciones internas. No tenemos en nuestra Constitución ninguna disposición expresa sobre la función de las Fuerzas Armadas. Nuestra Constitución parece que ignora que hay policía. En nuestra Constitución no se dice quién resuelve los conflictos de poderes. Si se produce un conflicto de poder, la Constitución no dice quién lo resuelve. Interpreto que tendría que ser la Asamblea Legislativa, pero es una interpretación, otro puede decir otra cosa. Y hablando de quién distribuye nuestros impuestos y a quién se los da, seguimos teniendo un sistema impositivo basado en el consumo, es decir, el más injusto de todos los criterios tributarios. La Constitución tampoco dice nada. Podría seguir con las cosas, no tenemos disposiciones que protejan el medio ambiente y tenemos una historia institucional y constitucional complicada, bastante complicada. Más o menos se pasó en limpio en el 94, pero la verdad sea dicha que en el 94 quedaron instituciones con violines sueltos. En el apuro reeleccionista, cuando se consiguió el despacho de reelección, todo lo demás se fue haciendo la marchanta, y ahí nos quedaron una ciudad de Buenos Aires que no sabemos lo que es. Yo creo que es una provincia con autonomía limitada, pero hay otros que dicen otra cosa, un municipio privilegiado, hay otros que dicen que es sui generis, que es como no decir nada, sui generis también soy yo, claro. Nos quedó un consejo de la magistratura que administra y la Corte gobierna y no dice cómo se integra. Tuvimos 3 leyes de consejo de la magistratura, ahora tenemos una cuarta que no aprobó nadie, porque la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de algunos artículos de la tercera e insólitamente dijo que quedaban vigentes los de la segunda. Yo creo que la función de una Corte es declarar inconstitucional, pero no reponerla en vigencia una ley derogada. Pero bueno, así se hizo. En fin, todo esto sinceramente me da la impresión de un verdadero caos. Un caos jurídico. Caos jurídico que este tardocolonialismo ha aprovechado. Creo que ha llegado la hora, teniendo en cuenta el marco del poder planetario, de tener que pensar una reforma constitucional y un cambio. Un cambio en nuestra doctrina jurídica. Cuando se critica lo que hacen los jueces, muchas veces pienso que los jueces no nacieron de una incubadora, lo formamos nosotros. Entonces, ¿qué derecho estamos enseñando? Es una de las preocupaciones que tengo. El concepto de, nosotros como populistas no somos liberales. No, cuidado, pero ¿qué significa eso? Pensémoslo un poco. El liberalismo es producto de una burguesía europea que en el siglo XVIII y XIX ascendía, y por consiguiente inventó un derecho
que fue idealista, no podía tener contenido realista. ¿Y por qué no lo podía tener? Y porque si introducía los datos de realidad de su época, estaba descubriendo la profunda estratificación social de un capitalismo que todavía no tenía suficiente acumulación de capital. Entonces, está hecho a la medida de un ascenso. Por otra parte, tenían que acudir a fuentes suprajurídicas, más allá de la ley, invocaban derechos naturales. Hoy, para reconstruir el pensamiento jurídico, necesitamos invocar cosas metajurídicas. No, hoy lo tenemos positivizado. ¿Y por qué se positivizó? Y se positivizó porque realmente Europa había cometido una cantidad de genocidios enormes, ¿no? Pero los había cometido afuera, en todo el proceso de colonización y neocolonización. Un día le pasó lo inevitable. El crimen atroz se cometió en su territorio y las víctimas tenían la misma carencia de melanina que ellos. Y entonces se asustaron. Y al asustarse, declararon los derechos humanos en 1948. Tímidamente, muy tímidamente, porque una declaración. Guarda que una declaración en el derecho internacional es una manifestación de buena voluntad y nada más. Después sí, ya se hizo, se incorporó la Carta de las Naciones Unidas, el Congreso de Teherán, pero habían pasado casi 30 años. Después se hicieron los pactos internacionales, sí, pero una declaración es una declaración. Esa tímida declaración, hecha por miedo, no por reflexión, no porque se sentaron a pensar y a reflexionar, sino porque se asustaron, por los estados, es interesante, porque revela mucho de nuestra especie, de la singularidad de nuestra especie, ¿no? Tuvimos que declarar lo que cualquier animal sabe por instinto, ¿no? Pero bueno, por lo menos es positivo, porque nos revela que la pulsión de conservación no la perdimos del todo como especie, ¿no? Aunque sea por miedo, se reaccionó. Y eso introdujo a partir de ahí se fue introduciendo una contradicción en el campo jurídico que hace del campo jurídico un campo de lucha. Cuando Marx dijo que el derecho es un instrumento de las clases hegemónicas, era una descripción, no una esencia. Y en su tiempo tenía razón, era eso. Solo que a través de esto el derecho hoy deja de ser un instrumento de la clase hegemónica para convertirse en un campo de lucha. Pero hay quienes quieren convertirlo en el instrumento de la clase hegemónica, no son los marxistas, sino es el capital financiero. Claro. Bueno, en esa lucha se confronta. Y bueno, en esa confrontación frente al Estado de Derecho, frente al Estado de Derecho social, frente a un Estado que pugna por la igualdad, ese Estado nunca es perfecto, históricamente dado. Como nunca hay un absoluto respeto al principio sintético de derechos humanos de que todo ser humano es persona. No, algunos son más personas, otros lo tratan como menos personas. Algunos estados de derecho se acercan más al ideal y otros se alejan más del ideal. Pero en todos ellos hay un enano encerrado adentro siempre. Y el Estado de Derecho es la contención del enano en definitiva. Un enano que pulsa por romperlo y el Estado de Derecho que refuerza la contención del enano. Hay un enano fascista dentro de todo Estado de Derecho. La realidad nos muestra eso, es lucha, qué sé yo, lo decía Rudolf von Jehling, ¿no? El derecho es lucha, esencialmente es una lucha. Hay una constante y una contraposición permanente. Queremos un poco más de igualdad, ¡pum! El otro lo quiere todo para su grupo. El enano está ahí. Queremos repartir,
quiero todo para mí. Quiero más libertad, quiero más represión. No hay nada que hacer. Eso, esa constante, esa tensión de pulsiones es de la esencia misma del derecho. Es un unfinished, es permanente. Entonces no puede haber un... ¿Qué fue lo que esa burguesía europea quiso hacer en un momento? Y como tenían que ocultar la estratificación social de alguna forma, no podían tomar datos de la realidad social para construir el derecho, entonces se pensaron un estado ideal a partir de un sistema. Y de ese estado ideal deducían todo, y deducían cómo debía ser el Estado, pero no cómo era. Entonces, se aplicaba un derecho que correspondía a un Estado imaginado, pero no real. No se incorporaban datos de la realidad social. Por supuesto que hoy, si tenemos que llevar el ser al deber ser, no podemos prescindir de los datos de la realidad social, no podemos proceder por deducción, tenemos que proceder en gran medida por inducción. Tenemos que incorporar los datos, tenemos que saber de dónde salimos, en qué posición está el ser, qué grado de realización tiene el deber ser, para empujarlo. No podemos partir de una base idealista, tenemos que partir de una base realista. Y en esa pugna ir formando los futuros juristas, porque de lo contrario estamos formando burócratas, estamos formando personas que se sienten cómodas y que lo único que quieren es continuar cómodas y que nadie las moleste ni les perturbe. No es cierto que el Poder Judicial es una corporación, no, se pelean todos adentro, se matan, corporaciones son esas. No. El Poder Judicial tiene una minoría que se partidiza, está siempre dispuesta a partidizarse, tiene otra minoría que es consciente de lo que sucede, bastante consciente, y en el medio tiene una masa silenciosa de burócratas que dicen, no, yo no sé nada de política. Cuando alguien dice que no sabe nada de política, sonamos, ¿no? Como decía Perón, o la política la hago yo, se la hace otro, ¿no? Yo llego a las 7:30 de la mañana, abro el juzgado, estudio los expedientes, firmo. Está bien. A veces no lo hace tan mal. Pero hoy lo que está sucediendo es que esa minoría partidizada, con lo que está haciendo y con los escándalos que está causando, está ensuciando a toda la justicia. Y el día que haya que rendir cuentas de esto, el día que se le pida cuentas a alguien, quien va a pagar como chivo expiatorio va a ser toda la justicia. ¿Por qué? Porque son los que menos experiencia política tienen. Cuando el juez se mete a político es un elefante en un bazar. Y lo estamos viendo. Si lo mismo que están haciendo lo podrían hacer sin tanto escándalo. Y sin embargo lo están haciendo con el mayor escándalo posible. Lo cual denota que son elefantes en un bazar. Son torpes políticamente. Esa torpeza política la va a pagar todo el Poder Judicial. Tarde o temprano la va a pagar todo el Poder Judicial. Lo cual puede llegar a ser grave. Puede llegar a ser grave porque una remoción total del Poder Judicial vuelve a la servilleta y a todas esas cosas. Pero bueno, esto no son cosas que lo pueda prevenir uno. Solo lo puedo advertir. Y me paso advirtiéndoselo a todos. Cuando encuentro a alguien por la calle se lo digo.
Pero no me hacen caso, sí. Total, yo estoy jubilado, digo, pero miren que esto, pienso en el daño institucional que puede causar, por cierto. Pero bueno, creo que al seguir estando, al seguir presentes, tenemos que empezar a reflexionar sobre todos estos temas y unos cuantos más. No podemos permitir esta vulnerabilidad, pero ya no es que no la podamos permitir como fuerza política, no la podemos permitir como república, no la podemos permitir como nación. ¿Por qué? Porque esta vulnerabilidad significa vulnerabilidad ante el colonialismo, ante la versión contemporánea y avanzada del colonialismo. Esto que tenemos es colonialismo. Y ni siquiera tenemos a Berti, que ponía luz, qué sé yo, todas esas cosas, sino que tenemos un sobremonte. Pero es colonialismo, es la versión actual. Entonces, tengamos en cuenta que reforzar las instituciones, repensar, no importa que hoy sea utópico el espacio de una reforma constitucional, pero una bandera necesitamos, un modelo institucional de país necesitamos eso como idea fuerza. No nos podemos caer al primer golpe de viento, no podemos volver para caernos al primer golpe de viento. Tengamos en cuenta eso. Y creo que nuestro pueblo nos lo está exigiendo. Nuestro pueblo, sí, no cree mucho en el derecho, pero cuando critica la justicia no quiere romper todo, pide derecho, de modo que está empezando a creer en el derecho. Y hay que reforzar esa fe en el derecho, pero demostrándole que el derecho es derecho y no derecho, porque esto que estamos viviendo en gran parte es no derecho. Todo lo que sea desconocimiento de la dignidad de persona es no derecho. La palabra persona, yo digo la síntesis de todo lo de derecho humano, que si yo está en la fórmula esa, todo ser humano es persona. La palabra persona evoca la máscara del teatro griego. Y guarda con esto, hay que me dice, bueno, pero no, lo que pasa es que persona es un concepto jurídico. Para el derecho hace la máscara, pero no la cara del que la sostiene. Persona es un concepto que tiene una base real, óptica. Ahí lo que tengo atrás es un bicho humano, ser humano, es un bicho humano, tiene una definición biológica. ¡Wow! Eso no me lo inventa el derecho. Y esto que es tan grosero, tan elemental, muchas veces en el derecho se desconoce. Entonces el derecho inventa la vaca jurídica, menciona la vaca y no falta aquel que está leyendo y dice, no, pero es la vaca jurídica, no es la vaca zoológica, es un perro negro que aúlla en la estepa con colmillos. Fenómeno, va a mandar al juez a ordeñar un lobo, claro, así le va a ir. Bueno, ese es el idealismo jurídico. Eso es lo que muchas veces se reparte en nuestras universidades. Cuidado, por eso les digo, hay que repensar la formación de nuestros jóvenes, hay que repensar la formación de nuestros juristas. Estos jueces no nacieron de una incubadora, nacieron de fabricantes de vacas jurídicas. Empecemos a repensar eso. Ustedes que son la Comisión de Filosofía me entenderán lo que les quiero decir con esto. Hay que reconstruir el derecho de una perspectiva realista, hay que reconstruir el derecho desde un campo de lucha, hay que reconstruir un concepto de derecho dinámico y un concepto de derecho partisano. No puede haber neutralidad en esto, no hay espacio neutral, o se está de un lado o se está del otro. Un poco agustiniano lo que digo, no me importa. Nadie puede ser neutral. Y el que se dice neutral, o bien está padeciendo un grave mecanismo de huida muy neurótico, o bien es un hipócrita.
porque la neutralidad en esto no existe. Bueno, muchísimas gracias. Compañeros, el doctor Zaffaroni tiene unos 20 minutos como para poder comenzar a contestar las preguntas que se le formulen. Lo que pedimos es que sean breves y que sean sintéticas para dar cabida a todo el mundo que quiera preguntar. ¿Quién quiere empezar? Bueno, adelante. Por favor, está muy bien explicitada la enfermedad. Ahora, a mí lo que me gustaría saber, el remedio. ¿Cómo lo remediamos? ¿Y quién puede ser el doctor que maneje ese remedio? Bueno, yo creo que lo tenemos que hacer todos. El replanteo institucional, claro, no es una cosa de juristas ni de alguien que la maneje. El replanteo institucional lo tenemos que discutir todos. ¿Por qué? Porque son problemas políticos. El jurista sí es necesario, pero eso es como el vino. Quien fabrica el vino, después hay que embotellarlo bien, porque si lo embotella mal se vinagra. Pero el vino lo fabricamos entre todos. Después llamemos al jurista para que lo embotelle. Pero no hace el vino. No, esto lo tenemos que tomar conciencia, nuestro pueblo tiene que tomar conciencia de que estas discusiones no son discusiones abstractas, sino que esto incide cotidianamente sobre el trabajo, sobre la salud, sobre la educación, sobre el techo. No es que estemos discutiendo, no, el concepto de la república, las instituciones, etcétera, es una cosa de político, no, es una cosa cotidiana, una cosa que nos incide sobre la vida. Sobre la vida del día a día, ¿no? Bueno, es tarea de todos. Después, si la pregunta es ¿qué va a pasar? Bueno, por suerte no tengo la bola de López Rega, pero qué sé yo lo que va a pasar, no sé. Lo que sí sé es que el cabo no se sostiene y que en política nada se queda vacío, eso estoy seguro. Perdón, yo voy a preguntar una cosa muy concreta. ¿Se puede promover una reforma constitucional a través de una ley de iniciativa popular, como lo contempla de alguna manera la mejor? El problema es conseguir los 2/3 de votos de las dos cámaras legislativas. Nuestra Constitución es muy rígida. ¿Se podrán conseguir? Sí, creo que se puede conseguir. No pensemos que nosotros somos como sector político el único que puede estar preocupado por esto. Y sobre todo de las consecuencias que va a traer esto que estamos viviendo, creo que va a haber otros sectores políticos que van a estar igualmente preocupados. Y bueno, tratemos de tender los puentes y tratemos de hacer las cosas dentro del marco constitucional. Dentro del marco constitucional necesitamos el voto de los 2/3 de las dos cámaras para abrir para el ejercicio del poder preconstituyente. Una pregunta. Usted citaba a Eisenhower y describió... No porque yo sea partidario de Eisenhower, no. Lo cité porque, claro, no estoy citando a Marx. Mira quién cito que se avivó de lo que estaba pasando, ¿no? Pero bueno, usted a partir de eso describe un poco la situación actual y parecería un mundo donde hay poco espacio para... Vimos lo que pasó en Grecia, en España. Dentro de esa realidad, de ese mundo real, ¿cómo se hace para, en ese marco, cambiar algo? Bueno, yo siempre repito lo de Martin Buber, ¿no? El ser humano no es racional, pero puede llegar a serlo. Con un poco de esfuerzo puede llegar a serlo. Entonces quizás sea una interpretación
optimista, quizás sea gratuita, quizás un poco creacionista, porque si alguien no creo, ¿para qué diablo no creo? Porque hagamos esto. En fin, puede ser. Pero creo que alguna tercera vía se va a encontrar. Sí, Cristina. Hace un tiempo se abrió una gran expectativa en relación a lo que se llamó justicia legítima. La gran expectativa que nos integraba a todos los que nos interesaba el derecho, aunque no seamos juristas, era precisamente que tuviéramos la posibilidad de encontrar un cambio en el derecho. ¿Qué es de la vida de justicia legítima? No, la gente de Justicia Legítima sigue activa. Estuve en una reunión de ellos en la Biblioteca Nacional hace poco. Bueno, decían que ya después se iban a poder reunir más en la Biblioteca Nacional. Pero no, Malala Garrigós y esa gente sí que es un grupo interesante. Julio Bayer, hay gente muy interesante. Por eso digo, cuando dije que había en el otro extremo una minoría consciente, me estaba refiriendo a más o menos Justicia Legítima y otra gente. Yo, es una pregunta. Viendo lo que usted expone, que es muy realista, como si no es el momento de pensar un nuevo sistema político. A la democracia ya le encontraron la vuelta, la tiene el enemigo. Entonces es muy feo decir, no, bueno, hay que cambiar el sistema democrático, hay que cambiar la constitución, pero me parece que estamos siempre con las reglas de juego, las reglas de juego del... No la tiene el enemigo. Si la tuviera el enemigo, nos hubiéramos sacado casi el 50% de los votos. Lo que logró es a través del monopolio de medios y pese a todo, a los errores nuestros, a 12 años de cansancio, a todo eso, bueno, y logramos los mismos votos que sacó Cámpora en el 73. No, lo que logró es el poder. Pero la decisión a través de mayorías, no, si nosotros controlamos, o sea, fortificamos la democracia, que no puede haber democracia con un monopolio de medios de comunicación. Eso es imposible. No porque va a engañar o va a hacerle la cabeza al 100%, pero basta que se le haga un 10%, un 10% menos para un lado, un 10% más para el otro. El monopolio de medios no es que sea una cuestión de información ni de libertad de expresión. No, es algo mucho más importante. Es una creación de realidad. Un viejo librito que se estudia en todas las carreras de comunicación, que habla de la creación de realidad. Tiene más de 50 años y tiene vigencia. Berger y Luckman, sí, el librito chiquito de fenomenólogo que sí, efectivamente, nosotros nos vivimos en una realidad que vemos. Yo no veo lo que pasa en Siria, me lo cuentan. Y para colmo me lo filman, entonces tengo la idea de que estoy viendo la realidad, y lo que estoy viendo es una película que me cortaron en un pedazo, en un pedazo de película, nada más. Pero bueno, todo eso, y en una ciudad como Buenos Aires ni siquiera sé lo que pasa en otro barrio. Pero bueno, entonces me informo y me confirmo. Después voy a la panadería y hablo con doña Juanita en la panadería, y le digo a doña Juanita, y doña Juanita me confirma lo mismo, porque tiene la misma información que yo, tiene la misma construcción de realidad que yo, y nos vamos confirmando toda la misma realidad. Y guarda que vivimos esa realidad. Bueno, entonces, cuidado, no podemos no vamos a tener nunca una democracia en serio con una conformación de realidad única. ¿Qué me importa que la haga Hitler, Mussolini, Stalin o Clarín? No podemos tener democracia con una construcción de realidad única. Ese es el asunto. No es que se apoderaron de la democracia, no. Se apoderaron del poder.
¿Por qué falseando de alguna manera la democracia de esta manera? Porque por la fragilidad de las instituciones nuestras. Ese es el asunto. Precisamente, doctor, referido a eso, nosotros hemos tenido dos presidentes que accedieron a la presidencia a partir de una estructura de mentiras. ¿La Constitución puede tener algún tipo de salvaguarda para eso? Bueno, hay que tener un poco de cuidado con esas cosas, pero es una cuestión a discutir. Los legisladores, las bancas de los legisladores, ¿tienen que ser de los partidos o tienen que ser de ellos? Es una cuestión discutible. Es uno de los tantos problemas que hay que discutir. Después, las firmas para destituir a un... Cuidado, miren lo que está pasando en Venezuela, tengamos un poco de cuidado también. Sí, es uno de los temas a discutir, sí, por supuesto que es un tema abierto, ¿no? Hablar de forma de democracia directa de esa manera, sí. Hay que tener cuidado que no dejemos abierta una puerta manipulable solamente, pero sí. Existen en el mundo y hay formas del derecho comparado. ¿Sí? Es uno de los tantos temas que tendríamos que plantear. Sí, cuando se refería a la rigidez del sistema presidencialista y los riesgos y las dificultades que eso acarrea en quien lo encarna, ¿cuáles serían las ventajas, las virtudes del sistema parlamentarista? Yo, en definitiva, soy partidario de un sistema parlamentarista, pero no sé la oportunidad de hacerlo. Obviamente que si hay que hacer un cambio estructural más o menos profundo, creo que un sistema parlamentario no funciona. No le diría a Evo Morales que haga un sistema parlamentario, que se lo hubiera dicho a Perón en 1945, ¿no? Si no hay que hacer un cambio tan profundo, bueno. Es decir, creo en abstracto que el sistema parlamentario es mejor. ¿Cuál es la virtud que tiene un sistema parlamentario? Que si un jefe de gobierno no sirve, lo cambiamos por otro. Sin matar a nadie en la Plaza de Mayo, ni hacer esa cosa. No evita las crisis políticas, pero evita que la crisis política no se convierta en una crisis de Estado, una crisis institucional directamente. En 2010 no hubiésemos tenido a Cristina. En el 2010 no, lo hubiésemos seguido teniendo porque un sistema parlamentarista no hay elección de medio camino, se elige todo el legislativo. Ahora, si ustedes quieren que me fabrique un sistema que ganemos siempre nosotros, eso que nosotros decimos. Tuvimos la primera alegría del gobierno democrático. Yo creo que la alegría es nuestra y no de ellos. La renuncia del señor que todos conocemos. Lo pusieron como director de Colón. Está bien. Pero bueno. Ahí no molesta. Si fue Es un triunfo. motivo de la presión popular que tuvo, porque en todos lados era escrachado, y si esa presión popular se puede extender a este señor que vuelve a hacer licitaciones por causas ya juzgadas, por todos conocidos, si hay un reclamo popular que podemos hacer con ese señor, porque los gastos que implica una presentación judicial, no sé si estoy utilizando el término que corresponde, me parece que la pagamos todos nosotros. Y habría que frenar eso de alguna manera. No sé si la presión que ejercimos sobre ese señor puede ser expresiva a este señor, de todo profesional. Bueno, El ministro de lujo. todo lo que se haga es bueno. Yo creo que esto no va a terminar bien. Ojalá me equivoque, qué sé yo. Pero veo que va mal. Va por un camino
pero tampoco tiene que terminar con la sensación de que se cae por un golpe de Estado. La gente sabrá lo que tiene que hacer, no. Y dejemos que quien se equivocó reconozca que se equivocó, se convenza de que, bueno, qué sé yo. No tenemos que dar de ninguna manera la sensación de que nosotros estamos en una posición destituyente. No, ya sé, por eso, bueno, hay una manifestación popular, hay un grupo que dice lo que tiene, hay otra cosa con las tarifas. Bueno, estamos viendo lo que está pasando con las tarifas. Hay jueces que están haciendo lugar a los amparos, etc. Llenémoslo de amparos. Hoy sale el ministro de Justicia diciendo, no, quiero un per saltum. Nunca la Corte abrió un per saltum desde que salió la Corte menemista. Creo que si esta Corte llega a abrir un per saltum, va a tener un problemita en tribunales. Y va a ser algo verdaderamente escandaloso. Creo que estos amparos, llenemos de amparo todos los juzgados. Hagamos lo mismo que pasó con el Corralito, que tuvimos que llamar a un ingeniero porque no sabíamos si no se iba a caer el edificio. Había 70.000 expedientes, tardamos 2 años en clasificarlos. El secretario inteligente que teníamos los había clasificado por orden alfabético. El artículo que habla de que el pueblo no gobierna ni delibera, sino a través de sus representantes. No habría que modificarlo y poner gobierna y delibera por sus representantes y por sí mismo. Yo creo que sí. Discutámoslo, pero creo que sí. Creo que sí. ¿Sí? Y lo vemos, dato de realidad. Bueno, un señor que no puede salir más a la calle. Es un dato de realidad. No se necesita un plebiscito para sacarlo. Pero bueno, es el repudio generalizado. Sí, ¿qué pasaba con los genocidas? Tampoco podían salir a la calle. Es el pueblo. ¿Alguien más? La historia de nuestro país está plagada de hechos que son visibles, ¿cierto? Ya en 1825 Canning decía que con una rancia aristocracia y una colonia manejada, un ejército manejado por nosotros, tenemos colonia para 100 años. Cuando en 1853, después de haber tenido el protocolo de Arana con el inglés referente a la no navegación internacional de nuestros ríos, en 1953 se implementó como un hecho consumado perjudicando al país. Toda esa constitución fue tomada directamente faltando el testimonio de la conciencia nacional en todos los órdenes. Tuvimos que tardar 150 años en darnos cuenta y sacarla del 49. ¿Qué fuerza puede tener un bando militar cuando la Constitución establecía plenamente de qué forma podía ser reformada para que una nueva convención, la del 57, en minoría, haya adoptado la resolución que adoptó y eso ha quedado firme en la justicia? No, el problema es diferente. Ellos anulan por bando militar, por decreto de ley, la Constitución del 49, haciéndose cargo de la objeción constitucional que había formulado la minoría de la constituyente, diciendo que no estaban los 2/3 de las dos cámaras, porque en una cámara faltaban 2 o 3 diputados, no era otra cosa. E inmediatamente
la dictadura convoca una constituyente sin el voto de ningún senador ni diputado porque estaba disuelto el Congreso. Esa fue la contradicción. Tal contradicción que, bueno, se le quedó minoría a la constituyente y no pudieron hacer más que sancionar ese 14 bis, que es una cuña de extraña madera metida ahí, ¿no? Sí, bueno, pero de todas formas le dieron vigencia a la de 53, dieron entrega total del país y eso no. Sí, claro. ¿Y por qué? Pero no solo eso. ¿Por qué derogan la Constitución del 49? Porque le faltaban los 3 diputados. Porque la Constitución del 49 impedía entrar con el Fondo Monetario Internacional y el sistema financiero internacional. En definitiva era eso el asunto. La madre del borrego estaba ahí. Eso fue lo que impulsa la derogación de la Constitución. Bueno, la nacionalización del subsuelo. ¿Alguna más? Perdón, quiere decir entonces que todo sigue siendo mentira. Sí, el problema es ese. Tenemos que crear fe en el derecho, pero por eso tenemos que no recrearla porque no existió nunca. Tenemos que crearla a partir de enseñar qué es el derecho y no el no derecho. ¿No hay una diferencia muy grande en Constitución y Carta Magna? Porque la Carta Magna fue establecida en Inglaterra en su momento, donde el rey establecía las licencias que se le daba al pueblo. Acá no tenemos rey, el soberano es lo único que tiene bueno esta Constitución, que empieza con el nos majestático, nos, el pueblo. Perdón, lo que quiero significar que es otra cosa. Constitución es constituirse, es que toda la población de una manera u otra haya sido vota parte en ella, y no que 4 capitostes que no lo eran fueron los que se diseñaron lo que en este momento nos está mandando, ¿no? La interpretación que le doy en un... Bueno, se juntaron allá en Santa Fe, se comieron los alfajores merengos, se quedaron como un año. Después la trajeron a Buenos Aires, el tipo que la traía no se animó a entrar porque le iban a fusilar. Eran otras épocas, eran otras cosas. Yo tampoco soy muy crítico del pobre Alberdi. Alberdi estaba mirando un país con 2 millones de habitantes, despoblado virtualmente, con un ejército de hambrientos y rejuntado como se podía, y él miraba la realidad de México, que le habían robado 2/3 del territorio. Entonces, bueno, uno dice, bueno, sí, se ampararon, fueron a agarrar a los ingleses. Bueno, qué sé yo, acordémonos que por esos años, bueno, los franceses le metieron un emperador austríaco a México, querían hacer un protectorado de Ecuador. Bueno, sí, es fácil después de 150, 160 años decir, bueno, sí, pero había que ver cuál era la realidad, ¿no? La realidad de nuestro país en aquel momento. No nos olvidemos que nosotros en la época de la colonia no teníamos ninguna importancia económica. Era un país despoblado, la mitad del territorio no se controlaba, la riqueza estaba en Bolivia, estaba el oro, estaba la plata, estaba la universidad, Chuquisaca, estaba la primera imprenta fue en Bolivia, el primer presidente nuestro fue boliviano. Bueno, nosotros éramos un territorio despoblado que se practicaba contrabando por el lado de Brasil con los ingleses, vía de los portugueses. Juzgar lo que se pensó en aquella época con el criterio de hoy, creo que sí, está bien que dijo una serie de barbaridades que no puedo compartir, pero hay que pensarla también. No lo mismo de Mitre, ¿no? Otra cosa. Me parece que es otro bicho. Y Rivadavia con su empréstito y la enfiteusi que lo terminó de pagar Perón, claro. Son otros bichos, pero bueno, Alberti lo reivindica. Por lo menos tuvo algunas cosas más o menos luminosas.
Compañeros, compañeras, agradecemos a... Para acercarse e invitarlos a todos después a quedarse con unas pizzas, unas cervecitas, tenemos unos sanguchitos también a precios populares, así que muchas gracias a quien quiera quedarse.